Hola, bienvenidos al Enfoque Escritural. Una vez más es una bendición para nosotros estar aquí platicando un poquito acerca de la primera carta del apóstol Juan, donde nos habla de la seguridad que tenemos en Dios, de la comunión a la cual hemos sido llamados a permanecer en Él, y donde nos habla también acerca de algunos peligros que tienen los falsos maestros. En ese tiempo estaba emergiendo el movimiento gnóstico. Y pues bueno, Juan se estaba encontrando con algunas personas que hablaban acerca de eso. Y es lo que hoy nos toca ver en el capítulo 2, versículos 18 en adelante. Habíamos visto hasta el versículo 17 donde nos habla de nuestro amor hacia Dios. Se manifiesta también en nuestro amor hacia los hermanos, el mandamiento antiguo que también es nuevo. Y donde veíamos que el amor no implicaba amar al mundo, sino más bien Juan decía, ámense unos a otros, pero no amen al mundo. Y luego, a partir del versículo 18, ya nos habla empieza a hablar de la permanencia del cristiano, porque del versículo 18 al terminar el capítulo, que es hasta el versículo 29, se repite la palabra permanecer y algunas variantes en 7 ocasiones se repite esa palabra. Juan empieza a hablar de permanecer en Dios. De hecho, en el versículo número 14 y versículo 17 ya empieza a tocar el tema. Pero de aquí en adelante lo habla un poquito más. Y nos enseña que es importante que los hijos verdaderos de Dios, las personas que han sido salvadas por Dios, son personas que generalmente vamos a permanecer. Y como comentaba, el apóstol Juan quiere pues cuidar a los que él llama sus hijos en la fe. Quiere cuidarlos de las falsas doctrinas. Y habla de personas que ellos estaban dentro del núcleo de los cristianos, pero después ellos se apartaron. Y eso es una de las características de las personas, de los falsos maestros, que ellos se apartan de la fe, se alejan de la verdadera comunión, primeramente con Dios, pero también con los cristianos. Y viendo aquí, versículos 18 y 19, nos habla, Juan dice, ya es el último tiempo, ya han escuchado que viene un anticristo y realmente ya han llegado muchos anticristos, es lo que dice aquí Juan. Pero vean lo que dice en el versículo 18, han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Y estos personas, estos maestros a los cuales Juan les llama anticristos, y vamos a ver qué es un anticristo, son personas que habían estado en la fe. Vean cómo dice el versículo 19, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, aquí habla de personas que habían estado en el núcleo de los cristianos. Ellos eran personas que habían convivido con los cristianos y que habían estado unidos con ellos, pero probablemente solamente era una unión superficial, que realmente no permanecían o no pertenecían del grupo de los cristianos, no pertenecían a los hijos de Dios, a los salvados de Dios, y porque no pertenecían, no permanecieron. Es lo que dice aquí. Si hubieran permanecido con nosotros, pues es porque ellos realmente hubieran sido de ellos, pero no fue el caso. Entonces, esas personas habían salido. Y luego Juan habla a los verdaderos hijos de Dios. Dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Entonces, aquí Juan hace una diferencia entre las personas que han salido porque no permanecieron, la razón era porque no pertenecían, y los verdaderos hijos de Dios. Dice, pero ustedes tienen la unción de Dios, y esa unción ha venido realmente junto con el Espíritu Santo que hemos recibido en nuestra salvación, según Efesios 1:13. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas personas? Bueno, esas personas tienen una falsa enseñanza. Específicamente la falsa enseñanza que se estaba guiando aquí es que los gnósticos no creían que la deidad y la humanidad pudieran convivir, o la deidad y lo material pudieran coexistir. Decían, si es material es malo, si es espiritual es bueno. Pero Jesucristo es precisamente Dios hecho hombre, Dios encarnado, Dios humanizado, y eso es algo que va completamente en
contra de la ideología de los gnósticos. Por eso ellos rechazaban la deidad de Cristo o rechazaban la humanidad de Cristo. Entonces, eso es la enseñanza que ellos tenían. Por eso Juan aquí dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, habla de las personas que negaban, porque vean lo que dice el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Si las personas niegan al Hijo, niegan su divinidad, niegan que fue enviado por el Padre, entonces esa persona también está rechazando al Hijo y no tiene al Padre. Ahora, vemos aquí la contraparte, y la contraparte es la promesa de Dios para los creyentes. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Si Cristo o si Jesús no hubiese sido el Cristo, no tuviéramos esa promesa. Si Jesús no hubiese sido completamente humano y completamente Dios, no tuviéramos salvación. Alguien que nos pudiera llevar a la gloria con Dios Padre tuvo que haber sido alguien que se identificara con la humanidad, o sea, que fuera humano, pero también alguien que tuviera la posibilidad y que se identificara con la deidad, es decir, alguien que fuera Dios. Y el único que hizo eso es el Señor Jesús, ¿verdad? En su unión de la deidad con la humanidad. Ahora, ¿qué hacían? Entonces ya vimos quiénes eran. Eran personas que habían estado con los cristianos, no pertenecían, pero habían estado con ellos, que salieron, que enseñaban, pues que la deidad y la humanidad no pueden estar juntos. Ahora, ¿qué era lo que ellos trataban de hacer? Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Qué es lo que ellos quieren hacer con los hijos verdaderos de Dios? Quieren engañarlos. Pero aquí dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ya nos hemos dado cuenta que menciona muchas veces la palabra permanecer. Pero viendo aquí a esas personas, lo que ellos querían hacer era engañar. Y aquí Juan les dice, pero ustedes, hijos de Dios, ya tienen la unción. Y ustedes no tienen necesidad de que venga otra doctrina y les enseñe eso. Este pasaje no significa que nadie nos va a enseñar cómo andar en la fe, sino más bien, no necesitamos el gnosticismo para conocer a Dios. No necesitamos algo ajeno a la palabra de Dios para conocer a Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos esa unción. Necesitamos al Espíritu Santo porque Él es nuestro Maestro. Él es el que nos guía a toda la verdad. Fue lo que Jesucristo dijo en Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 16. Él les guiará a toda la verdad. Hablando del Espíritu Santo. Si eres cristiano, ya tienes al Espíritu Santo y Él es el que te va a guiar. Puede usar maestros, puede usar predicaciones, enseñanzas, libros, lo que sea, pero es el Espíritu Santo el que te va a enseñar. No necesitas algo externo a la deidad, al Espíritu Santo, a la palabra inspirada para aprender de Dios. Es lo que Juan quería transmitirles a ellos. Y ahora, hijitos, es lo que dice en el versículo 28, permanecer en Él. Un verdadero hijo de Dios va a buscar permanecer en Él porque va a tratar de agradar a Dios. Porque dice, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cómo vamos a permanecer confiados cuando el Señor Jesucristo regrese? Bueno, una manera de estar confiados es haber permanecido en su enseñanza, haber permanecido en su palabra, haber permanecido en la comunión con Él.
Y entonces dice, para que cuando se manifieste nosotros tengamos confianza, para que en su venida no nos querramos alejar de Él avergonzados, ¿verdad? Si sabemos que Él es justo, sabemos también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Entonces, permanezcamos en Dios, permanezcamos en la comunión y permanezcamos en la palabra que hemos recibido y la palabra verdadera del Evangelio. Sigamos adelante y no nos dejemos arrastrar, como dice Pedro, por el error de los inicuos y caigamos de nuestra firmeza, sino más bien crezcamos en el Señor. Que Dios les bendiga y muchas gracias.